This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida. Este programa es una presentación de Canero Fadul Immigration. Reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias. Protagonista. Buenos días. Son las 9 en punto de la mañana, hora del este. 9. El reloj hoy está más rápido que de costumbre. Dije las 9 de la mañana y ya apareció el primer minuto después de las 9 de la mañana. 9:01 de la mañana de este jueves 25 de enero. Y este día, jueves 25 de enero, a esta hora, a las 9:01, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular donde quiera que se encuentre con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Cristel Daniela desde Madrid, Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Tiburones lleva 2, dice. Jesús Grajirena desde Caricuao en Caracas, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. José de Villa dice, según el virus Cabello, la furia bolivariana va con todo. Resulta que soñar con una Venezuela libre es ser un vendepatria. Eso lo dice desde Maracaibo. Carlos Cuevas está en Filadelfia. Hugo Boscán en Játiva, en España. María Morales nos saluda también desde Maracaibo. María Alejandra, se me saltó. Alfonso está en Gainesville, Florida. José Antonio Toledo desde Santiago de León de Caracas, como debe ser. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Edgar Bravo él está en Madrid. Muere Melanie Safka, participante en Woodstock 69. Alfredo Eduardo González y Marianela nos saludan desde Toronto. Ani Galvis y Mimón están en Bogotá. Josefina Hernández en Ciudad de México. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Pepita Samper en Houston. Gracias pues a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y a todos aquellos que nos siguen. Buenos días, Carlos, Laura. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos, feliz día. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Estaba tomando un sorbito de café, y allí la pausa. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, jueves 25 de enero, es el día de San Ananías, San Agileo, San Artema, San Bretanión, San Palemón. Pero en el santoral católico, lo más importante del día de hoy es la conversión de San Pablo. San Pablo, antes Saulo, va en el camino de Damasco y allí recibe la manifestación divina, con lo cual se convierte. Y Saulo, el feroz perseguidor de cristianos, pasa a ser el apóstol de los gentiles. Y San Pablo, pues, es el gran modernizador, el que plantea exactamente que los gentiles, es decir, los no circuncisos también eran dignos de ser cristianos y por lo tanto de recibir la comunión.
Yendo al calendario astrológico, hoy es un día interesante porque hoy es el día del plenilunio. Esa luna, la fúlgida luna del mes de enero, como cantaba el vals, está preciosa. Anoche radiaba. Pues bien, esa luna la tendremos en su plenitud a las 12:54 del día. En el calendario astrológico nos dicen del día del plenilunio, dice acá, los tejidos corporales están sometidos a su máxima presión. La mente cede el puesto a las emociones. Se despierta el lado más instintivo del ser humano. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos. Es bueno ser prudente con las comidas y las emociones. Y esa luna la tenemos en la luna llena de hoy, nada menos que en Leo, que es la luna en la que usted por fin recibe el reconocimiento por todos sus esfuerzos y por todas sus labores. La luna de Leo es buena para tratar asuntos con personas de poder y de prestigio, para lanzar productos al mercado. Es la luna propicia para todo aquel que busca aplauso y reconocimiento, artistas, teatreros, escritores y también, ¿por qué no?, políticos. Todos, pues, se pueden beneficiar con esta luna en Leo. Resumiendo, plenilunio con la luna en Leo y el sol en Acuario este jueves 25 de enero del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Cada 25 de enero se conmemora una efeméride significativa para destacar el rol y la participación de la mujer en la política exterior y en los mecanismos de cooperación entre los países. Es también el día del café irlandés. Bueno, el café irlandés, es, por supuesto, café. Un poquito de azúcar, nata, la nata de la leche, y whisky irlandés. Ese es el café irlandés. Hoy es su día. El programa del día de hoy lo vamos a comenzar en Ámsterdam con la doctora Elsa Cardoso, internacionalista. Con ella vamos a conversar a propósito de la fuerte advertencia de la administración Biden al régimen de Venezuela. No se desvíen de los acuerdos de Barbados porque eso tendrá consecuencias. Hablaremos eso. Luego iremos a Playa del Carmen, en México, para conversar con el espeleólogo Talismán Cruz. Él fue entrevistado por El País de Madrid a propósito de todo el daño ecológico, el ecocidio que se está produciendo con la construcción del Tren Maya, ese megaproyecto con el cual se ha obsesionado López Obrador, pues que está destruyendo buena parte de la fauna y todo el ecosistema allí en la península de Yucatán. En Caracas vamos a conversar con el abogado Joel García a propósito del caso Cancerbero. Este caso pues ha sido reabierto de manera express y se están moviendo intereses bastante oscuros. Eso lo vamos a conversar con García, quien es el abogado de la familia afectada. En Hollywood, aquí en Florida, vamos a conversar con Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA. Con él vamos a conversar a propósito de la situación planteada con Citgo y sus acreedores. Por supuesto, le vamos a dar un vistazo a la final del béisbol en Venezuela. Ayer volvieron a ganar los Tiburones en medio de una tángana realmente lamentable. Y nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar al miedo colectivo. El miedo como herramienta política. Maquiavelo, en El Príncipe, ya planteaba que era preferible ser temido que amado. Pues bien, ¿por qué el temor en política pasa a ser un valor
¿Y cuál es la estrategia detrás de esto? Pues bien, esto lo vamos a abordar con el sociólogo Tulio Hernández en Bogotá y con el politólogo Alejandro Armas en Caracas. Ese va a ser nuestro programa para el día de hoy, jueves 25 de enero. Repasando las efemérides de este día, el 25 de enero de 1533, Enrique VIII de Inglaterra se casa en secreto con su segunda esposa, Ana Bolena, luego de haberse separado de Catalina de Aragón. Con Ana Bolena se casa y 1000 días después la manda a decapitar en la Torre de Londres. El 23 de enero de 1553, la expedición naval dirigida por Charles Wilkes es la primera en identificar la Antártida como un nuevo continente. 23 de enero de 1881, Thomas Edison y Alexander Graham Bell crean la Oriental Telephone Company. Al año siguiente, el 23 de enero de 25 de enero de 1882, nace la gran Virginia Woolf, la destacadísima escritora británica, autora de Orlando, La señora Dalloway, Las olas, en fin. En 1890 nació Manuel Cabré, el pintor del Ávila, en Caracas. Ese mismo año se funda en Sevilla el Sevilla Fútbol Club. En 1905, Frederick Wells descubre en una mina en Sudáfrica el diamante más grande del Cullinan. Funcionó a duras penas en la década de los 20 y de los 30 y desaparece pues con la Segunda Guerra Mundial y es el antecedente directo a Naciones Unidas. En 1933 nace Corazón Aquino, la madre de la democracia filipina. En 1947, a la edad de 48 años, murió Alphonse Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone, con el sobrenombre de Scarface. En 1949, en las primeras elecciones llevadas a cabo en Israel, David Ben Gurión se convierte en el primer ministro de Israel. Hoy cumple 68 años Johnny Cecotto, campeón mundial de motociclismo, y luego entró también en la Fórmula 1. El 25 de enero de 1959, Juan XXIII proclama la creación del Concilio Vaticano II. En 1961, John Fitzgerald Kennedy se convierte en el primer presidente que realiza. Tovar, de los Leones del Caracas, se convierte en el primer pelotero en la historia del béisbol profesional en batear la escalera. Él lo hizo contra el Magallanes. En 1978 nace Volodymyr Zelensky, es decir, el presidente de Ucrania está cumpliendo hoy 46 años. Muchacho joven, realmente. Y el 25 de enero de 1990, a la edad de 68 años, falleció Ava Gardner, una mujer bellísima. Antes la publicitaban con una frase que sería hoy terriblemente incorrecta: el animal más bello del mundo. Fue esposa de Frank Sinatra y protagonizaron unos amores turbulentos. La efemérides musical la vamos a comenzar con una boda. El 25 de enero de 1858, Victoria, la hija de la reina Victoria, se casó con Federico III de Alemania. ¿Y por qué lo vamos a dedicar? Vamos a abrir así la efemérides musical, pues porque fue la primera vez que se utilizó la marcha de Félix Mendelssohn. De enero de 1909 se estrenó la ópera Electra en Dresden de Richard Strauss. Y el 25 de enero de 1927 nació el gran Antonio Carlos Jobim. Es el más importante de los compositores del Brasil, el auténtico padre de la bossa nova. Su repertorio es extraordinario, una joya tras otra.
Ahí tenemos un ejemplo, Las aguas de marzo, en la clásica versión donde él la cantó con Elis Regina. Tom Jobim. Hacemos contacto con Javier Pacheco de la oficina de Hani Martínez Ward. Javier, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación al programa en el día de hoy. Contento de estar con ustedes. ¿Cómo está la oficina al día de hoy, Javier? Bueno, esta semana ha estado bien movida, estamos negociando un caso millonario, estamos en proceso de mediación y a la misma vez, bueno, atendiendo a nuevos clientes, personas que lamentablemente se han visto en una situación como es un accidente de auto y ayudándolos en todo lo que es relacionado con el accidente, digamos, el arreglo del carro, tratamiento médico si fueron lesionados durante el accidente y recuperando la compensación económica justa. Si fuiste víctima de un accidente, aquí en la Florida tienes derecho a reclamar dinero para tu bolsillo. Si tienes lesiones, si tienes un dolor, por más pequeño que sea, tienes ese derecho. A ver, es muy bueno lo que acabas de apuntar porque se puede sospechar, por ejemplo, yo puedo intuir, si es una abogada de accidentes, ella se va a ocupar de pelear mi caso frente al que me chocó, por ejemplo, y el seguro del que me chocó. Pero ustedes hacen mucho más que eso, Javier, ¿verdad? Sí, nuestro servicio es un servicio integral y eso nos diferencia de otras firmas de abogados que también practican la ley de accidentes. Nosotros ayudamos a las personas con el tema del vehículo, con lo que es la parte de la reparación del vehículo. Le asistimos en ese sentido porque entendemos de que para poder seguir la vida cotidiana aquí en nuestra ciudad es muy difícil andar sin vehículo. Los ayudamos también buscándole los especialistas, los doctores que se necesiten para las lesiones o los dolores que tenga la persona y reclamamos también la compensación económica. Es decir, lo ayudamos en esos tres aspectos. Normalmente otras firmas de abogados se enfocan nada más en buscar lo que es la compensación económica. Al final del día, obviamente, de la compensación económica salen los honorarios del abogado, pero parte de nuestro éxito y del crecimiento que hemos tenido y del resultado y de que las personas nos recomienden es que ayudamos a los clientes en todo lo necesario. Las personas a veces no hablan inglés, César, no pueden comunicarse con una compañía de seguro o no entienden los temas legales porque no tienen por qué entenderlos. Para eso estamos nosotros que somos abogados y ahí es cuando nosotros entramos a hacer la solución para ellos. Por ello es bueno que usted tenga el teléfono de Hani Martínez Ward guardado en la memoria de su celular. Se lo digo, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Javier, ¿cuál es la mejor hora para llamarlos a ustedes? Bueno, realmente cualquier hora es conveniente. La mejor hora es la que la persona tenga disponible para llamarnos, ya que nuestras oficinas están abiertas 24 horas del día, 7 días a la semana. Los accidentes, lamentablemente, César, ocurren en las horas menos esperadas, en las noches muchas veces, los fines de semana. A la hora que le ocurre el accidente o a la hora que usted tenga la oportunidad de llamarnos y hacer su consulta, ahí vamos a estar para responder su llamada, para explicarle de manera sencilla, en su idioma, en español, cuáles son sus derechos. Por ello le repito el número, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. El teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Javier, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes y feliz día para todos. Gracias. Javier Pacheco, de la oficina de Hani Martínez Ward. El editorial con César Miguel Rondón. Leo este texto, estos párrafos del comunicado que publicó el Departamento de Estado en un tono de advertencia severa contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado está profundamente preocupado por la emisión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 33 venezolanos, incluidos miembros de la oposición democrática, la sociedad civil, exmilitares y periodistas. Las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023, firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro. Así lo citan textualmente. Este comunicado exige el fin del acoso por motivos políticos
incluidos los ataques a las oficinas de campaña de la oposición y todos los esfuerzos por sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante el miedo y la intimidación. Las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias. Instamos a Maduro y sus representantes a adherirse al acuerdo de la hoja de ruta electoral, incluso anunciando un cronograma claro para las elecciones presidenciales de 2024 y a reinstaurar a todos los candidatos políticos. Esto último, por supuesto, tiene una clara referencia. Esto tiene nombre y apellido, María Corina Machado. A esto, ¿cómo reaccionó el gobierno? Pues reaccionó por boca de Jorge Rodríguez, el representante del gobierno de Maduro, como le citan aquí en el comunicado del Departamento de Estado, quien, siendo el presidente de la Asamblea Nacional, es el firmante por el régimen de los acuerdos de Barbados. Rodríguez respondió diciendo que tenían pruebas de que la CIA y la DEA estaban involucrados en un intento de magnicidio contra, por supuesto, Nicolás Maduro. Sabemos, pues, la facilidad para lanzar disparates que hay en el alto gobierno venezolano, la facilidad que tienen para mentir impunemente. Pero no es poca cosa acusar a la CIA de querer asesinar a Nicolás Maduro. El detalle está en por qué incluyeron a la DEA. Porque la DEA se ocupa es de las drogas, ¿verdad? ¿Por qué? En fin, la pregunta queda allí. Son las 9:25. Ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 25 de enero. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. La gran Etta James nació tal día como hoy, el 25 de enero de 1938, y nos dejó en el año 2012 a la edad de 78 años. Y ese fue su gran tema. Dijo que apoyaría el intento de Suecia de unirse a la OTAN, un paso para romper un estancamiento de meses y ampliar el de Sutíes, los buques de la Marina de los Estados Unidos que les acompañaban en el convoy interceptaron el fuego. China está trabajando para aliviar las tensiones en el Mar Rojo. Los ataques a los barcos en la zona han transformado el comercio mundial con efectos de goteo que se sienten en todos los sectores, especialmente en el petróleo. El envío de petróleo se ha vuelto más minado ayer tarde, tiroteado por sicarios en su casa, en el municipio de San Pedro, en el departamento de Sucre, en el norte de Colombia, según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa. La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, rechazó el crimen de Mejía, director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo y miembro de la Federación de Ganaderos de San Pedro. En Washington, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, cedió ayer ante Donald Trump en materia de legislación fronteriza y reconoció que su némesis es una fuerza dominante del partido. McConnell, en una reunión a puertas cerradas con senadores republicanos, dijo que no hay tiempo ni voluntad política para aprobar. Cancilleres y técnicos de Venezuela y Guyana se encuentran hoy en Brasilia para abordar los aspectos acordados en una reunión de los mandatarios de ambos países el mes pasado para buscar soluciones a la disputa por el Esequibo. Los ministros de Exteriores de Venezuela y Guyana se reúnen hoy en Brasilia. El presidente Joe Biden aceptó el respaldo de la United Auto Workers, el sindicato de los trabajadores automotrices. El presidente del sindicato, Shawn Fain, dijo: rara vez como sindicato se tiene una elección tan clara entre dos candidatos, diciendo que Biden apostó por el trabajador estadounidense mientras que Donald Trump no.
El sindicato, que representa a unos 400,000 trabajadores, retuvo su respaldo durante una huelga prolongada el año pasado en la que Trump apeló a sus miembros enfatizando su oposición a los vehículos eléctricos, una de las principales prioridades de la administración Biden. Un alto funcionario de Naciones Unidas pidió que se tomen las medidas para proteger a los civiles luego de un ataque en el que al menos 12 personas murieron cuando un bombardeo con tanques alcanzó un centro de entrenamiento de Naciones Unidas que albergaba a miles de palestinos desplazados. Esto ocurrió en Gaza. Thomas White, director de Asuntos de Gaza de la Agencia de Naciones Unidas UNRWA, Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, dijo que la situación en Khan Yunis, la ciudad al sur de Gaza donde tuvo lugar el ataque, muestra un fracaso constante en la defensa de los principios fundamentales del derecho humanitario. El ataque de ayer también dejó al menos 75 personas heridas. Y los Tiburones de La Guaira obtuvieron su segunda victoria consecutiva en la serie final de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela ante los Cardenales de Lara, equipo que dio dura batalla pero finalmente quedó derrotado 12 carreras por 10. Una pelea campal se desató en este encuentro cuando Michael García, exjugador de Grandes Ligas, realizó lo que se conoce como perreo tras conectar un home run ante el pitcher de los Cardenales. Lo hecho por el pelotero de los Tiburones, el citado perreo, llevó a que las bancas se vaciaran y se sostuviera una pelea entre ambos equipos. García festejó su cuadrangular con el perreo durante y después de correr las bases. Y además lanzó el bate al dugout de los Cardenales, acción que obligó al chief umpire a expulsarlo de inmediato del partido. Así las cosas, pero en definitiva van 2 victorias contra ninguna, contra 0, y como sabemos, pues la serie final es una serie a 4 victorias. Están a 2 de coronar por primera vez en 37 años. Y a las 9:35 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Ámsterdam, donde está la destacada internacionalista, la doctora Elsa Cardoso. Elsa, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. A ti, César Miguel, y a todo tu equipo, gracias. Elsa, el documento del Departamento de Estado, haciéndole severas advertencias al gobierno de Maduro, no es poca cosa. Le dice, acójase al espíritu de lo firmado en Barbados. En Barbados firmó, citado por el Departamento de Estado como el representante de Maduro, firmó el señor Jorge Rodríguez, ¿verdad? Y es el señor Jorge Rodríguez el que le responde al Departamento de Estado diciendo que tienen pruebas, mas no las muestra, de que tanto la CIA como la DEA están tras el intento de magnicidio a Nicolás Maduro. Me gustaría tu opinión sobre esto, por favor. Sí, bueno, valgan conspiraciones, amenazas de guerra, toda suerte de denuncias para evadir el bulto, ¿no? El bulto mayor. El bulto mayor es que hay un acuerdo suscrito en Barbados, que ese acuerdo fue acompañado, y no debió olvidarse, por un documento del Departamento de Estado que recogía lo que había conversado el gobierno de Maduro con representantes de Estados Unidos, entre otros lugares en Qatar. Por eso algunos hablan del acuerdo de Barbados y el acuerdo de Qatar. Ese documento del Departamento de Estado establecía claramente que, pues sí, el gobierno de Estados Unidos aplaudía el acuerdo de la oposición y el gobierno, que el gobierno de Estados Unidos levantaba unas sanciones, es decir, no levantaba unas sanciones, aprobaba unas licencias, modificaba otras en el área de petróleo y gas, en el área de minería y en el área de bonos soberanos y tal.
y que si el gobierno incumplía, básicamente allá había dos consideraciones, una con la habilitación de todos los candidatos, con el procedimiento y la pronta habilitación de los candidatos, y por otro lado con la fecha, el calendario para las elecciones. Esas medidas, el gobierno de Estados Unidos retrocedería a la situación anterior. Entonces ahí está clarísimo el compromiso que hicieron el gobierno venezolano con el gobierno de Estados Unidos, que de algún modo es, vamos a decir, un respaldo muy importante al acuerdo de Barbados. Eso no se puede ignorar. En este momento el gobierno venezolano ha estado utilizando, y tiene semanas ya, aparte de violando elementos esenciales de ese acuerdo de Barbados, desde pocos días después de su suscripción, viene desarrollando unas estrategias muy duras de descalificación, vamos a decir, descalificación de la oposición, represión a los opositores y de distanciamiento de su vínculo, de los vínculos y de los acuerdos que suscribió con Estados Unidos. Que Maduro quiso venderse como el héroe que liberaría Guyana. Y esa estrategia fracasó. Pues el 3 de diciembre nadie fue al fulano referendo. Ahora quiere victimizarse, haciéndose pasar pues por el objetivo de un magnicidio nada menos que orquestado por la CIA y la DEA. Me llama la atención, Elsa, ¿por qué Jorge Rodríguez incluye a la DEA, que es la agencia antidrogas, en esto? ¿Por qué la DEA estaría interesada en asesinar a Maduro? Bueno, una y otra vez yo creo que de algún modo ahí está presente todo el tema de las investigaciones sobre narcotráfico que hay sobre Venezuela, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está por allí. Obviamente la descalificación de informes, la descalificación de denuncias y de datos ciertos y duros sobre el problema, que por cierto es uno de los conjuntos de sanciones aplicados a Venezuela, estimulado justamente a la facilitación o participación en negocios del tráfico de drogas, ¿no? Sí. Elsa, evidentemente el régimen de Maduro está acelerando para crear una situación de caos, por la vía que sea, que impida la realización de elecciones. Elecciones que todavía no tienen, como dice cantaba Simón Díaz, fecha en el calendario, ¿verdad? Sí. Ni siquiera eso. Evidentemente no van a respetar nada de lo acordado en Barbados. Luego de este documento de advertencias tan severas por parte del Departamento de Estado, ¿qué viene? Bueno, pienso que pueden venir el levantamiento de estas licencias, la suspensión de esas licencias, no sé cuál es la expresión correcta, pero en todo caso el retroceso anunciado. Pienso que también hay un elemento que se suele subestimar y no atender mucho del giro de la política de Biden hacia Venezuela, ¿no? Que fue de cambiar la presión de sanciones por el manejo de incentivos, ¿no? Incentivos que se ofrecen cuando hay señales de que va a haber cambios de conducta, pero después las conductas son otras, ¿no? Eso es lo que ha venido ocurriendo. A la vez, Biden, su gobierno, trabajó mucho y creo que en beneficio de la presión internacional sobre Venezuela, en articular con la Unión Europea. Yo creo que eso en principio es algo que puede venir ahora. Creo que Europa también tiene la posibilidad de responder, así como en abril, por cierto, se vence el periodo, el plazo en el que tendría que ser prorrogada una de las licencias acordadas en octubre por Estados Unidos. En mayo vencen los 6 meses de plazo de los europeos a las sanciones individuales, a las sanciones estas que ha impuesto Europa a Venezuela. Creo que por allí puede venir una presión en ese mismo sentido. Pero por el otro lado, esto de multilateralizar, como se dice ahora, ¿no? La presión sobre Venezuela debería tener más trabajo diplomático y político, especialmente en América Latina. Y no hay que olvidar la lista de los países que fueron testigos y aplaudieron el acuerdo de Barbados. Brasil, con Lula. Colombia con Petro, Argentina, pues antes ya con Fernández, habría que ver si ahora Milei tiene tiempo en medio de sus líos de ocuparse de algo más, pero
Bueno, por supuesto, también México también estaba allí. Entonces, estos países que tienen vocación de liderazgo regional y de promoción regional tendrían que ocuparse más de la situación venezolana, puesto que fueron testigos y aplaudieron ese acuerdo. Y aplaudieron ese acuerdo como la mejor vía para lograr la normalización de la situación de Venezuela, como lo dijo Lula da Silva. Entonces, yo pienso que allí también hay un factor al que seguirle la pista y sobre el que seguramente va a haber influencias, probablemente más de Europa, pero en todo caso por allí puede venir. Elsa, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A ustedes. Buen día. Buen día. La doctora Elsa Cardoso, internacionalista desde Ámsterdam. 9:43 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:46 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Especialistas en todo tipo de visas, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. En un reportaje publicado en El País, le leo a la periodista Beatriz Guillén lo siguiente. Es domingo, pero siguen los trabajos en el tramo 5 del Tren Maya que conecta Cancún y Tulum. No hay descanso para los cientos de empleados que deben llegar a una fecha límite imposible. El presidente de México anunció que la obra estrella de su sexenio entraría en funcionamiento el 29 de febrero. Entre los deseos de López Obrador, se ha interpuesto una selva que alberga uno de los sistemas geológicos más frágiles del mundo y que cobija además la fuente de agua de la que dependen 2 millones de personas. Está hecha la brecha, eliminados unos 8.7 millones de árboles y nivelado el terreno. Pero falta por montar un puente cuyos trozos siguen despedazados en la tierra. Hay que hacer unas 10.000 perforaciones en el suelo kárstico para después meter en esos agujeros pilotes de 25 metros de largo, unirlos con una estructura elevada, colocar las vías, la señalización y, acaso, probarlo. Faltan 36 días para inaugurar una obra que en la mayoría de su trozo parece recién empezada. La periodista Guillén cita en su artículo, en su reportaje, al espeleólogo Talismán Cruz, quien nos da una idea del ecocidio que se está produciendo en esta zona de la península de Yucatán. Vamos a Playa del Carmen, en esta península, para conversar precisamente con Talismán Cruz. Talismán, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Talismán, ¿de qué manera podría usted describirnos el daño ecológico en la península? Yo lo que hago es hablarles de una especie que es la anguila ciega. Su nombre científico es Ophisternum infernale.
Las personas no conocen a este animal que es sumamente importante para las cuevas, es una especie en peligro de extinción, y lo hago con una comparativa. Todos conocen a los jaguares, a los quetzales, los ubican muchos por Chiapas, y a otras especies en grave peligro, como también los ajolotes, que están en peligro de extinción. La anguila ciega está en esta categoría de especie en peligro de extinción. Pero para darles una idea de su fragilidad, les cuento que de quetzales hay registrados cerca de 50,000 individuos por la Conavio, y esto lo pueden buscar en internet. Hay cerca de 50,000 registrados, y está en peligro de extinción. Ahora, de anguila ciega tenemos menos de 100 registros en todo el planeta, únicamente 100, de los cuales se encuentran algunos en el trazo del Tren Maya, en el tramo 5 Sur. Esto debería ser un delito completamente, pues es acabar o vulnerar a una especie que está en grave peligro de extinción. Y esto se los digo como comparativa, también mencionaba a los ajolotes y a los jaguares. Hay personas que están pagando muchísimo dinero para ir a ver a jaguares en un arroyo, y hay personas que también tienen planes de conservación muy estratégicos en donde se está conservando al ajolote a través del cautiverio en muchos lugares. ¿Por qué nosotros no tenemos eso con la anguila ciega? Yo creo que debería ser uno de los objetivos, lograr conservar esta especie de la misma manera y buscar planes que se ajusten a esta especie para poder conservarla, siendo tan importante para las cuevas, pues es el equivalente a un jaguar para los cenotes. A ver, en este reportaje, aparte del caso de la fauna... Yucatán, no sé si escucharon esa historia cuando eran niños de que su escuela se construyó sobre un panteón en agua y va dejando esta permeabilidad en el suelo. Una vez que se filtra el agua, va generando bóvedas, las cuales pues están generadas a través del agua, y va dejando delgado el techo. El suelo de la selva es el mismo que el techo. Una vez que el techo ya no se puede soportar porque queda muy endeble, muy sensible, colapsa. Y a este colapso es lo que conocemos como cenote. En resumen, un cenote es una bóveda de agua, la cual tiene un techo colapsado. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos poquitas cuevas, sino que en realidad hay muchas que no hemos descubierto porque aún no tienen un techo, porque aún no tienen una entrada. Pero existen estas bóvedas de agua debajo de todo el trazo del Tren Maya. Y en su totalidad tenemos registradas 120 cuevas de este tipo en el trazo del tren, pero creemos que hay muchas más por debajo, las cuales aún no tienen colapsos para poder saber que están ahí. ¿Y esto no representa un problema de inseguridad para el propio Tren Maya? ¿Qué tan sólido puede ser un tren de alta velocidad construido sobre una tierra tan frágil? Pues representa muchísimo riesgo porque lo que les platicaba es justo esto, es una roca dinámica, todo el tiempo se está moviendo. Justamente durante las obras del Tren Maya un grupo de buzos fueron a una cueva a registrar el techo, no habían ido desde 1997 y cuando hicieron el registro de qué tan ancho era el techo medía 9 metros. Volvieron hace poco a inicios del año del 2023 y el techo de la cueva había disminuido cerca de 7 a 8 metros. Es decir, en ese lapso de tiempo, 7 metros de roca fueron colapsados de manera completamente natural en la selva. Ahora, ¿qué nos espera en un trazo en donde se está haciendo un proyecto con maquinaria pesada, con toneladas de grava, con cemento, con pilotes, con mucho material? Bueno, es evidente que va a haber un colapso. Los expertos incluso señalan que con 5 centímetros de grieta que exista ya es muy grave para la salud, ya pone en riesgo a las personas que estén a bordo de ese tren. Y bueno, estamos hablando de que son 7 metros de colapso de manera natural. Esto solamente está acelerando el proceso de una roca que ya es dinámica. Entonces, de manera natural van a haber colapsos, pero con el tren se acelera el proceso a que esto suceda. Bien. Talismán, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti muchísimas gracias por la invitación. Talismán Cruz es espeleólogo y nos habló desde Playa del Carmen. Todo esto para satisfacer la ambición del señor López Obrador. Vamos ahora a las 9:56 de la mañana a la ciudad de Caracas, donde vamos a conversar con el abogado Joel García. Joel, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Buenos días a todo tu equipo y gracias por la invitación. Joel, eres el abogado de la familia
que está ahora afectada por la reapertura del caso Cancerbero. A beneficio de nuestros oyentes, ¿podrías resumirnos y explicarnos qué es el caso Cancerbero? Sí, bueno, el caso Cancerbero es un hecho que ocurrió el día 20 de enero del año 2015, donde resultó fallecido Tyron González, así como Carlos Molnar. Ese hecho, para ese momento, por la narración de Natalia Méstica, quien estaba en el lugar de los hechos, dice ella que Cancerbero dio muerte a su marido Carlos Molnar y luego se abalanzó desde el piso 10 hacia abajo, pues se abalanzó y se suicidó. Esa es la versión que el Ministerio Público para aquel entonces estableció y por lo cual pidió el sobreseimiento de la causa. Allí hay entrevistas de testigos, de vecinos, hay experticias suficientes de siniestros, hematológicas, que son determinantes y que hacen ver de que eso ocurrió tal cual. Sin embargo, recientemente en el mes de noviembre, apenas un mes de que la revista Rolling Stone dijera que esta persona, Cancerbero, es el rapero de más influencia de habla hispana, acto seguido, en el mes siguiente, en noviembre, se abrió la averiguación, se reabrió por parte del fiscal de William Saab. Allí fueron aprendidos y colocados como arresto domiciliario los hermanos Améstica. Le hicieron una imputación por obstrucción a la justicia. Después, en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, los imputaron por homicidio, pero en la ciudad de Caracas. Ahí fueron asistidos también por abogados privados, pero sorpresa que cuando iban a poner la apelación por la privativa de libertad, habían sido revocados supuestamente por instrucciones de los hermanos Améstica. Había sido revocado y por ello no se pudo poner la apelación. Y desde ese momento hasta ahorita están incomunicados de abogados, están indefensos por cuanto los acusaron. No ha sido posible interponer excepciones en contra de esa acusación porque tanto el tribunal a cargo de la juez Carfi Uribe y así como por el Ministerio Público no ha sido posible porque ellos dicen que ellos cuentan con defensa pública. Hemos interpuesto acciones de amparo y los tribunales de que conocen de los amparos nos han declarado inadmisibles, es decir, está cerrado. Ahora, dígame. Sí, me llama la atención el caso. ¿Cuál es el interés de Tarek William Saab? Que suele funcionar exclusivamente por instrucciones desde el más alto gobierno y siempre se destacan sus órdenes de arresto, sus intervenciones con fines políticos. ¿Qué es interés el que tiene en este caso? ¿Por qué reabrir un caso que ya tenía años clausurado? No solamente reabrirlo, sino que darle otra narrativa que no se compadece con lo que ya existe. Por ejemplo, yo considero, y es mi opinión muy personal, de que esto sucede precisamente en el 7º año de ejercicio del fiscal. Es decir, ya está vencido su lapso de tiempo que permanece en la fiscalía, que es 7 años, y para mí lo que está buscando es que lo ratificaran, que lo postularan de nuevo, porque es un caso que es muy llamativo nacional e internacionalmente. Salió en la revista Rolling Stone esto, además que no ha permitido de que nadie lo cuestione. Tanto es así que si personas escriben en las redes sociales que no creen esa versión, él dice que son cómplices, porque el fiscal no acepta, no tolera la crítica. Y además que llama mucho la atención de que el fiscal el día 14 del presente mes fue a visitar a los hermanos Améstica allá al centro de reclusión donde están. ¿Para qué fue un fiscal general a ratificar, a ir a coaccionarlo nuevamente? Y les digo con toda responsabilidad, César, los hermanos Améstica fueron torturados brutalmente para que dieran esa confesión. Esa confesión es arrancada con tortura. Además de que es arrancada con tortura, el fiscal hace de esto un show mediático, porque la misma Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, tan cuestionado, lo ha dicho, de que esas declaraciones no tienen ningún valor probatorio, ni siquiera porque la haga el fiscal, porque vemos cómo estas personas estaban maniatadas allí, y eso ya no está libre de coacción, eso no es espontáneo. Y la Sala Constitucional lo ha dicho 20.000 veces, y sin embargo el fiscal sigue haciendo una justicia mediática, una justicia alternativa revolucionaria. Pero si él está tan seguro de lo que hizo esa investigación, como la hace ver él, que está blindada, ¿por qué no permite que la defensa privada pueda acceder a ella?
pueda contestar esa acusación, pueda hacer una audiencia. Y lo que están buscando es, la semana que viene realizarse la audiencia preliminar, los van a obligar que admitan los hechos para condenarlos y el fiscal general tener un trofeo en sus manos de ser el vengador o el que hizo justicia del rapero y hacerse conocer. No en vano está buscando entrevistas con youtubers internacionales. Ese es el trofeo que Tarek William quiere llevarse. Dios mío. Caray, otra más de Tarek William Saab. Joel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César. Gracias por este contacto que es tan importante para nosotros, porque verdad que los hermanos Améstica, sin pronunciarnos si son culpables o no, están violando el debido proceso y fueron brutalmente torturados. Y el fiscal fue quien interrogó, porque así lo dijo él. Él está confesando que es parte de ello. Dios. Otra de Tarek William Saab. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el foro En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El miedo como elemento político. Leo esto. El miedo es el medio más efectivo de control sobre los grupos humanos. También en las campañas electorales, el miedo es una herramienta utilizada por estrategas y políticos con el objetivo de persuadir o manipular a la ciudadanía y obtener el beneficio del voto. El miedo como inquietud ante una acción futura imprevisible o una situación catastrófica puede ser el desencadenante de una gran cohesión social mediante el desarrollo del sentimiento de protección y de la necesidad de proteger al grupo. ¿Qué es el miedo en política como valor? Vamos a dedicarle a esto nuestro foro de esta mañana. En la ciudad de Bogotá está el destacado sociólogo Tulio Hernández. Tulio, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, César, y buen día a todos los que nos escuchan y ven. Y en la ciudad de Caracas está el politólogo magíster Alejandro Armas. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, gracias a ustedes, siempre un gusto estar con ustedes. Saludos también a Tulio, allá en Bogotá. Saludos, Alejandro. Muy bien. A ver, el miedo como valor, como elemento en una estrategia política, ¿qué es? Comenzamos con Tulio Hernández. Bueno, el miedo es básicamente un instrumento. Generar miedo es un instrumento de control que lo han llevado a sus máximos extremos los regímenes totalitarios del siglo. Casualmente tengo aquí 3 libros de Pepe Rodríguez Iturbe, quien vive aquí en Bogotá exiliado, un gran... y acaba de publicar un tríptico, 3 libros, uno sobre el fascismo italiano, otro sobre la revolución bolchevique y otro sobre el nazismo y el Tercer Reich. Y el miedo es básicamente, en sus distintas variantes, una manera de desarticular, someter, resquebrajar moralmente la resistencia política y en general a los ciudadanos, ¿no? Y ese instrumento que ha sido utilizado por mucho tiempo es básicamente es 2 cosas. Puede ser una medida de exterminio moral, físico, político, pero también un modo de ejemplarizar, de decir, mira lo que te puede suceder si no aceptas, si no te sometes a los designios de un régimen generalmente autoritario. Pero también hay el miedo, que tú creo que lo acabas de mencionar, en las campañas políticas. Es decir, si votas por tal o cual partido o persona,
vamos a pasarla muy mal y vamos a tener muchos problemas en esta sociedad. Me gustaría oír tu opinión, Alejandro, al respecto del miedo como valor político. Sí, efectivamente podemos hablar del papel que desempeña el miedo en la política desde dos puntos de vista. Uno es que aplican los gobiernos hacia el propio ciudadano, es decir, cuando la intención del gobierno es aterrorizar al ciudadano como un mecanismo de control. Montesquieu, el filósofo de la Ilustración francesa, distinguía tres tipos de gobiernos, cada uno de los cuales tiene lo que él llamaba un resorte, que es aquello sobre lo que descansa. Las repúblicas descansaban sobre la virtud, las monarquías descansaban sobre la tradición y los despotismos descansan sobre el miedo. La principal herramienta de los regímenes autoritarios para controlar a la población es el miedo. Ellos no tienen que convencer a la población de nada, porque si tuvieran que hacerlo, bueno, estaríamos hablando de una democracia, un gobierno que rinde cuentas, que depende del consentimiento de la ciudadanía, pero cuando eso no existe, lo que queda para mantener el poder es el miedo. Y por el otro lado tenemos el miedo, no para que el ciudadano sienta miedo del gobierno, sino de un tercero, que es a lo que aludió Tulio cuando se refirió al miedo en las campañas políticas. Esa noción de que de que la alternativa al gobierno es una cosa perversa, maligna, que va a causar, que no va a ser simplemente un mal gobierno más que va a traer uno que otro problema, no, que va a ser una cosa terrible, un peligro existencial. Y eso no solamente sirve como motivador del voto, que también sirve para eso, y bastante, sino que además es una forma de que la gente sea más permisiva con las medidas autoritarias de los gobiernos. Cuando la gente se siente aterrorizada, cuando siente que está en peligro, da mayor legitimidad a acciones que en otras circunstancias no daría, en circunstancias ordinarias. Es por eso que los movimientos autoritarios, cuando llegan al poder, siempre siempre crean la noción de que hay un enemigo que hay que derrotar, de que siempre hay un peligro. De esa forma se justifican las medidas autoritarias que restringen hasta cierto punto la libertad de los ciudadanos. Hablaba Alejandro Armas. Tulio, hiciste mención a tres libros de José Rodríguez Iturbe, y los tres tienen que ver con regímenes totalitarios. Los citaste a propósito del miedo. ¿Podrías ejemplificar cualquiera de los tres casos a beneficio de nuestra audiencia, por favor? Sí, indudablemente los tres ejemplos hablan de operaciones sistemáticas y masivas de inoculación del miedo, ¿no? El Holocausto, sin lugar a duda, los grandes genocidios cometidos por el estalinismo y lo que tiene que ver en general con el fascismo italiano. Ahora, es muy interesante. Yo quería, mientras oía hablar a Alejandro, recordaba una escena de mi infancia. Yo vivía en San Cristóbal y siempre veníamos en el autobús del colegio, los niños jugando, cantando, seguramente tirándonos taquitos, pero cuando llegábamos a una plaza que se llamaba la Plaza de los Ahorcados, todos nos sentábamos y nos quedábamos callados mirando el piso por unos 5 o más minutos. ¿Y por qué? Porque aunque eso había ocurrido en 1925, en esa plaza Eustoquio Gómez, que era un hombre implacable, había colgado con ganchos de ganado durante varios días hasta que se murieran a 3 hombres que se supone lo habían intentado matar. Y había colocado en cada esquina a unos guardias para impedir que nadie los socorriera hasta que no murieran, y los perros venían y los mordían y los zamuros les sacaban los ojos. Y todavía 40 años después, en
en la memoria colectiva estaba el miedo que producía aquella escena. Entonces, esto es muy interesante porque el miedo es un instrumento no solamente de opresión, sino de creación de una memoria colectiva que inhibe la acción política. Y quería citar este ejemplo porque lo recordé hoy, de cómo el miedo puede sobrevivir décadas al momento en que la opresión se instauró. Sí. Y como lo hemos visto en Venezuela, el miedo ha sido un gran factor para disolver la resistencia democrática, para disolver la protesta. Aunque el miedo, y esa es la otra cara, genera también unas grandes acciones, grandes épicas. Hay un libro de Primo Levi que se llama Si esto es un hombre, que cuenta la vida en los campos de concentración del nazismo y muestra las dos caras, los que se doblegan y los que actúan con mucha dignidad y superan el miedo como parte de una capacidad de reacción humana. Por eso el libro se llama Si esto es un hombre. Hablaba Tulio Hernández. Alejandro, hiciste mención a que el gobernante o el aspirante a gobernar tiene que crear un tercer elemento que dé miedo. Recuerdo una campaña en algún momento cuando se instauran las misiones, el argumento oficial del chavismo era en Venezuela: si viene la oligarquía a gobernar, te van a quitar las misiones, se van a eliminar todas las misiones, se van a eliminar todos los... Pero me gustaría que nos dieses un ejemplo de cómo funciona ese enemigo externo creado. Sí, ese enemigo externo a menudo, a veces sí es una cosa real. A veces los estados, las sociedades caen en unas situaciones en las que de verdad hay un peligro muy inminente. Pienso, por ejemplo, en lo que está pasando ahorita en Asia, en Taiwán, que acaban de tener unas elecciones en las que China, que como sabemos quiere apoderarse de Taiwán, pues les tenía el ojo puesto, viendo muy atentos cuál va a ser el resultado, dependiendo de qué tipo de gobierno sugiere esas elecciones para ver qué medidas tomar. El peligro en Taiwán de una invasión desde China es real, pero a menudo ese peligro es ficticio, es una exageración. Pero dado que el miedo es una emoción, el miedo en sí mismo no es algo racional. Tú puedes racionalizar el miedo, pero una vez que piensas sobre el objeto, lo consideras, sopesas el peligro, pero el miedo en sí mismo no es algo racional. Eso es lo que le permite a quien está gobernando o a quien aspira a gobernar y presenta a su rival no como un adversario en términos axiológicos, no como alguien del que tú asumes buena fe, pero que está equivocado en los procedimientos, sino que tú lo presentas como un peligro existencial, algo que no se puede tolerar. Quien recurre a esas tácticas puede hacerlo, y a menudo el público meta no piensa, no sopesa cuál es el peligro real, cuáles son los riesgos, y en efecto se impregna del miedo. Se logra ese efecto. Por supuesto, para llegar a ese punto, quien recurre a estas tácticas, pues tiene que, por así decirlo, satanizar al blanco. Tienen que insistir en que es una cosa perversa, una cosa maligna. No se escatima en los adjetivos más peyorativos, que generan más emociones fuertes. Lo podemos ver, por ejemplo, en el discurso ya que en Estados Unidos hay una campaña electoral presidencial, lo podemos ver en el discurso de Donald Trump. Donald Trump ya lleva años en eso, desde que lanzó su primera campaña presidencial, campaña presidencial exitosa, porque Trump tuvo unas campañas anteriores, si mal no recuerdo, por el año 2000, que no fueron a ninguna parte. Pero en las campañas que sí tuvieron éxito, a partir del año 2015-2016, el discurso de Trump ha sido un discurso
no en balde, lleno de adjetivos totalmente peyorativos. Decir que las élites políticas de Washington son un pantano, que son corruptas, que siempre ponen al país de último, que que son un peligro existencial, que quieren destruir la forma de ser del estadounidense común. Es así como funciona eso. ¿Ibas a hacer una pregunta, Flor Alicia? Sí, y es que cuando uno revisa el resurgimiento de los nacionalismos en Europa, prácticamente todos los discursos que se dan en las manifestaciones y que podemos ver y leer tienen que ver justamente con esa instigación al miedo del otro, del extranjero, del que viene a ocupar nuestros espacios y nos invade. ¿Qué podemos decir de eso, Tulio? Bueno, ahí se combinan dos cosas. Lo primero es que a mí para seguir en la línea de Alejandro, me gusta mucho la definición de totalitarismo que hace un filósofo francés llamado Todorov. Y él dice que el totalitarismo, y allí hay que unir a los nacionalismos y a las xenofobias, parte de una idea, la idea de la imposición del bien. Yo, tirano, yo, logia, yo, partido, quiero el bien absoluto para mi país, para mi ciudadano. Pero como no soy demócrata, no lo discuto, sino que lo impongo. Pero para poder imponerlo, tengo que crear unos enemigos, no unos adversarios. Unos ciudadanos que no quieren el bien, que son enemigos de la patria, que son enemigos del, llámese, progreso. Y por lo tanto, ellos no son parte de mi comunidad política. Tengo que, por lo tanto, eliminarlos, ya sea moral, política, económica y, si es necesario, físicamente. Por eso es que esos fenómenos que yo llamo las patologías de la alteridad, donde está la intolerancia política, la intolerancia religiosa, las xenofobias, los racismos, siempre tratan de destruir al otro que no es visto como adversario, como ocurriría en una democracia, sino es visto como enemigo. Y por eso tiene que satanizarlo. Como se satanizó a los judíos en el nazismo y como se sataniza hoy por hoy a los inmigrantes, sea en Europa o sea acá en Estados Unidos. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerles mucho pues su participación en la mañana de hoy. Tulio Hernández en Bogotá. Muchas gracias, Tulio. Hasta luego. Y Alejandro Armas en Caracas. Gracias a ambos. Gracias por la ubicación. Y leo aquí una información que nos da César Batis del Pitazo. Delcy Rodríguez sale de la vicepresidencia de la República y será sustituida por el general Vladimir Padrino. ¿A dónde va a ir Delcy Rodríguez ahora? Y Vladimir Padrino pasa a ser el vicepresidente de la República siendo todavía general en jefe activo. ¿Sigue siendo ministro de la Defensa o no? Bueno, preguntas que vamos a tratar de encontrarle alguna respuesta. Son las 10:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Y para responder las preguntas que quedaron en el aire antes de la pausa, hacemos contacto con el director de El Pitazo, César Batis. César, muy buenos días, gracias por atendernos. César, no oigo a César, se nos cayó la llamada, ya Laura está tratando de contactarlo nuevamente. ¿Ya está César con nosotros? César, ¿me oyes? A ver, pero yo no escucho a César. A ver, ahora sí. Buenos días, César. Sí, te escucho, Pepe.
César, buenos días, Lemar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Acabo de leer la noticia donde te citan que has dado la información de que sale Delcy Rodríguez de la vicepresidencia y es sustituida por el general Vladimir Padrino. ¿Es así? Bien, la información bueno, a ver, voy desde el principio. Por favor. La semana pasada una fuente me informó de que venía este caso de detención de los hermanos generales César por una vinculación con un caso de presunto atentado contra de presunto magnicidio o la preparación de presunto magnicidio. Esta misma fuente me aseguró que dentro de los movimientos que se iban a dar en el Ejecutivo estaría prevista la salida de Delcy Rodríguez y la sustitución por Padrino López. Esto, ojo, no quiere decir que sea un hecho, hay que esperar los acontecimientos, porque además estamos viendo lo que la información que se está generando del Departamento de Estado, del gobierno, de la administración Biden, cuando anuncian que van a colocar en revisión el subsecretario de Asuntos, para Asuntos del Hemisferio Occidental, que reconsiderarán acciones contra el régimen de Maduro. ¿Y por qué digo esto? Porque los Rodríguez han sido parte fundamental en esta negociación con Estados Unidos. Por lo tanto, no me extrañaría que esa decisión que parece tomada y que generaría estos movimientos, no solo en la vicepresidencia de la República, sino también en PDVSA y, por supuesto, en el Ministerio de la Defensa, sean reconsideradas ante esta posibilidad de que se terminen de estancar las conversaciones, las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Una parte importante también, César, antes de concluir con esta información, es lo que pasó hace 2 semanas, cuando Plasencia, un cuadro de Delcy Rodríguez, salió de esta corporación, centro donde ahora nombraron a Alex Saab. Plasencia, repito, es un cuadro de Delcy Rodríguez y fue sustituido por Alex Saab en este puesto que también pudiera ser parte de todos estos movimientos que se están provocando. Pero es un hecho entonces la salida de Delcy Rodríguez de la vicepresidencia. No lo puedo dar como un hecho, César, no lo puedo dar como un hecho. Digo, en función de lo que ha venido ocurriendo, repito, y por eso dije desde el principio, la misma fuente me dijo, viene este caso de los generales, de la jueza Bárbara César, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y también de esta misma información me asegura que va a ocurrir esto. Estos 2 hermanos están en este momento detenidos, involucrados en el supuesto magnicidio. Sí, en la operación Brazalete Blanco, creo que se llama. Sí, muy bien. Y son hermanos de esta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y ella dónde está? Ella curiosamente, y estamos preparando una nota en El Pitazo, que estamos próximos a publicar, sobre las últimas actuaciones públicas de esta magistrada, porque ha estado muy activa e incluso felicitó a la nueva presidenta del TCJ en días recientes. Sí. Y ella, la información que tenemos es que sus hermanos están detenidos, incluso antes, se habla del 25 de diciembre, pero antes del 25 de diciembre ya estaban detenidos. Ahora, pero bueno, ya convocaron, para terminar con esto, convocaron a la magistrada Eulalia, estoy buscando el nombre exacto de ella, que lo tengo por acá, la convocaron para que sea la suplente, Eulalia Guerrero, como suplente de Bárbara César. Muy bien, estos hermanos de apellido César, lo digo para que no haya confusiones, además usted se llama César y yo también, para terminar de enredar todo esto, ¿tienen alguna vinculación con los hermanos Rodríguez? Hasta donde yo sé, no. No. Bueno. La información la información que me dieron no llegó hasta allí. Muy bien.
y tampoco que sería sustituida Delcy por Vladimir Padrino. A ver, repito, la información que tengo de la misma fuente que me habló de estos movimientos en Casa Militar y con estos generales y con la jueza Bárbara César, es la misma fuente que me dice que Delcy Rodríguez sería sustituida por Vladimir Padrino López y Teddy Echea saldría de PDVSA. De PDVSA. Bien, veremos entonces qué ocurre en el día de hoy. César, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, siempre a la orden. Los acuerdos de Barbados están, por lo visto, colgando, o para utilizar un gerundio más venezolano, guindando. Y en los acuerdos de Barbados, suscritos entre el gobierno de Maduro por Jorge Rodríguez y la plataforma unitaria por Gerardo Blay, se tocó defender los bienes y la propiedad de la empresa Citgo Petroleum en el numeral 3 de esos acuerdos. ¿Cuál es la situación de Citgo en este momento? Que algunos ya la dan por perdida. Al frente de la PDVSA en el exterior, al frente de la administración ad hoc, de la presidencia ad hoc, está Horacio Medina, aquí en Hollywood, Florida. Horacio, bienvenido al programa en esta mañana. Muy buenos días, Julio César, para ti, para todo tu equipo y por supuesto para toda la audiencia. Gracias por tener el privilegio de poder conversar con ellos. Horacio, Julio César está en el estudio al lado, ¿viste? Que es Camacho. Perdón, César Miguel. Es que los César están muy... Acabo de oír ahorita que los César están muy de moda. Sí, por lo visto. Horacio, ¿cuál es la situación de Citgo en este momento? Bueno, mira, César Miguel, hay varias cosas importantes. Yo comenzaría por decir, hay muchos que ya están haciendo la autopsia de Citgo, ¿no? Yo diría que en vez de estar haciendo eso y preocupados por eso, cierto que la empresa, para hacer una analogía, está en cuidados intensivos, no podemos negarlo. Pero yo creo que el esfuerzo es sacarla de esa unidad de cuidados intensivos para que pueda seguir sobreviviendo y viviendo sobre el control de los venezolanos. Yo creo que tú mencionaste, fue incluida recientemente en el Acuerdo de Barbados. Anteriormente Citgo no formaba parte de estas conversaciones. Y lo que uno puede entender es que se comprendió que Citgo no es un problema de la oposición, ni del chavismo madurismo, ni de nada de eso, de ninguna parcialidad política. Yo pensaba que se había entendido que Citgo es un problema de Estado, porque es una empresa, es un activo de todos los venezolanos. Y no es un activo menor. Es el activo más importante que tiene la República de Venezuela en el exterior. Y yo diría, pieza angular, fundamental, si alguien piensa en recuperar la industria venezolana de los hidrocarburos y en poder llevar algún tipo de bienestar social desde el punto de vista de suministro de combustibles, de suministro de gas, de la posibilidad cierta de reentrar en los mercados que abandonamos, uno tendría que pensar que Citgo es muy importante. Pero yo he recibido con sorpresa, Julio César, que lejos de eso, lo que ocurre es que hay un ataque directo y un intercambio de tratar de responsabilizar a quienes no somos responsables de la situación. Y no se trata de identificar culpables, se trata de ser objetivos. Cierto es, y en eso se han apoyado, que prácticamente todos los casos que están hoy en día cursando en Delaware, incluyendo los bonos 2020, fueron introducidas todas estas demandas antes de que, después que asumiera el gobierno interino, salvo Crystalex y los bonos 2020, cuando nosotros llegamos a este caso, ya esos dos estaban, pero todos los demás fueron introducidos posteriormente. Eso es cierto, pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, tiene que ver del tiempo del gobierno interino, ni con la Asamblea Nacional actual, ni con la Junta Administradora de PDVSA. Entonces, César Miguel, yo creo que uno tiene que ser objetivo. Yo no pretendo que nadie defienda la gestión o que diga que somos unos héroes. Eso me parece absolutamente... Y no creo que sea lo pertinente. Aquí lo pertinente es ver que hoy en día tenemos una empresa
absolutamente solvente, que financieramente ha pagado todas las deudas propias de sus acreedores, que además de esto entrega en el mercado de los Estados Unidos y volumen de exportación 800.000 barriles diarios de combustible, que definitivamente hoy tenemos acceso a los mercados financieros y que gozamos hoy en día de una imagen absolutamente positiva. Ahora, yo creo que eso es lo rescatable. Dijiste al comienzo que en efecto estaba en terapia intensiva, Citgo, y que lo importante es sacarla de la terapia intensiva. Cierto. A pesar de estos datos que acabas de dar, ¿cómo se saca Citgo de esa terapia intensiva? Bueno, estamos en un proceso, César Miguel, que definitivamente hemos cuestionado desde el principio, y lo hemos cuestionado desde su concepción y después de todo lo que ha pasado, que ha llevado adelante un juez federal de Delaware, que es el juez Leonard Stark. Con el respeto que nos merece y con todo lo que, por supuesto, estamos obligados a acatar las decisiones federales, nosotros hemos disentido de lo que ha propuesto por una razón fundamental. Hoy en día estamos en un proceso que lo podemos llamar remate, venta forzada, subasta, como quiera que sea. Y se hace eso para tratar de pagar a acreedores que en Delaware suman 20.000 millones de dólares y a los cuales hay que sumarle 1.930 millones de los bonos 2020. No hay forma ni manera, más allá de que no quiero hablar ni es pertinente hablar del precio de Citgo. Nosotros tenemos una valoración, probablemente el juez tenga otra, pero el verdadero valor de Citgo es de aquel que estaría dispuesto a comprarla. Pero en ningún caso, nosotros vemos viable que alguien vaya a ofertar 23.000 millones de dólares por Citgo. Eso es fuera de todo contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese proceso que el juez Stark adelanta, algunos van a cobrar mucho y muchos no van a cobrar nada. Eso no puede ser justicia, eso no es equidad, porque la gran mayoría de eso se debe, recordamos, a las expropiaciones, confiscaciones, para ponerle en el contexto, que ocurrieron desde Chávez hasta Maduro, y con Maduro de la negligencia con que se abordó la defensa de estos casos y algunos endeudamientos, como es el caso de Citgo, como es el caso de los bonos 2020, que definitivamente denotan una incompetencia absoluta y total, por decirlo menos. Entonces, bajo esas circunstancias, lo que nosotros estamos diciendo, juez Stark, nosotros podemos ocuparnos, como PDVSA ad hoc, de pagar todas las deudas que usted está presentando allí, que sean inherentes a PDVSA, pero las que son de la República, más allá de la teoría o de la doctrina del alter ego, por cierto, que muchos confunden con corrupción y no tiene nada que ver con eso, más allá de eso, son deudas de la República, y pretender que una empresa tiene que pagar todas las deudas de la República es un absurdo. Además, hay un estado de indefensión para muchos de esos acreedores que tienen los mismos derechos que los primeros que él colocó en una lista. Entonces, ese es un debate que se está dando. Creo que es un debate que hemos insistido, a pesar de que ya esa subasta, remate o venta forzada estaban dando, que podría, en un caso determinado, según lo estima el propio juez Stark, terminar a finales de julio. Nosotros creemos que todavía hay algunos espacios para buscar soluciones alternativas, y creemos además que es una comprensión de lo que significa políticamente dejar a los venezolanos sin Citgo por la irresponsabilidad justa de quienes la ocasionaron, y que además serían los únicos beneficiados políticamente de que esto sucediera. Ya lo veo. Horacio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, gracias a ti, César Miguel. Disculpa la primera confusión, pero entre César Bati y los hermanos César y César, no se vuelve loco. Gracias, Horacio. Horacio Medina es el presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. 10:41. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, una que realmente me tiene impactada. Niños de entre 11 y 15 años de edad tomaron las armas este miércoles para cuidar de su comunidad en el municipio José Joaquín de Herrera del estado de Guerrero, en el sur de México, mientras un grupo de adultos salió a buscar a una familia desaparecida desde el pasado 19 de enero. La coordinadora regional de autoridades comunitarias Pueblos Fundadores en la comunidad indígena Ayahuatempa tomó como integrantes a un grupo de 5 niñas y 15 niños, a quienes armaron, aunque algunos solo tenían palos a manera de rifles. A los niños se les capacitó, escucha esto,
en el manejo de armas como rifles, calibre 22, escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas. Esto es una historia increíble. Esto es una historia, además, la fuente es Deutsche Welle, la agencia de noticias alemana. Dios mío. En Guerrero. En Guerrero. Niños entre 11 y 15 años. ¡Wow! Gracias, Floralicia. 10:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Qué es la visa L? La visa L puede abrirme las puertas para obtener la residencia, la muy anhelada Green Card. Le hago esta pregunta a María Eduarda Reis, abogada de inmigración de Canero Fadul Immigration. María Eduarda, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Gracias por tenerme. ¿Qué es la visa L? La visa L, César Miguel, es una visa de transferencia de profesionales. Vamos a decir que tú tienes una empresa, fuera y vas a abrir aquí una subsidiaria, una afiliada, quiere transferir un empleado que tiene una capacidad gerencial, ejecutiva o un conocimiento muy especializado que trabajas para esta empresa fuera por al menos un año consecutivo en los últimos 3 para vir trabajar a la empresa que está abriendo aquí en los Estados Unidos. Muy bien. Eso quiere decir que yo tengo una visa muy importante y puedo venir a vivir aquí en Estados Unidos. Pero vengo mientras trabaje para esa empresa, ¿verdad? Exacto, la visa L, tú tienes que trabajar para la empresa que está haciendo tu sponsor, tu peticionario, en lo puesto que estamos solicitando en la petición. Vamos a decir muy común con gerentes generales, como gerente de ventas, CEOs, Y es una visa temporal, no es una visa que va de dar la tarjeta verde directamente. Es una naturaleza temporal, pero abre muchas puertas a la tarjeta verde después. ¿Después cuándo? ¿Cómo procedo yo para de la visa L pasar a la Green Card? Vamos a decir que con la visa, tú estás aquí trabajando con la visa L, tú eres elegible a diversos caminos de Green Card, Tú puedes hacer la certificación laboral, que es una ruta tradicional, pero tiene una otra puerta que es muy común y que nosotros usamos mucho cuando la persona está en la L, que es la EB1C, La EB1C es básicamente una aplicación de Green Card usada mucho para los profesionales que están aquí en la L. Y lo único requerimiento a más es que la empresa de Estados Unidos esté operando por un año o más y que tenga ability to pay, que significa que tenga las finanzas para pagar los salarios de este foreign worker. Muy bien. ¿Cómo obtengo el EB1C? Básicamente, tú aplicas, la EB1C es la base para la residencia, Entonces, me gusta decir que es como un checklist, Es básicamente si las empresas son relacionadas, si la empresa de afuera sigue operando, si la empresa de Estados Unidos está operando por un año o más, si tú tienes un puesto gerencial aquí en los Estados Unidos y te viste un puesto gerencial afuera y la empresa está bien con tus taxes o tú estás recibiendo los salarios mínimos propuestos, tú puedes aplicar a la EB1C. Esta visa tiene el proceso premium, Entonces, ¿qué significa? Si tú pagas un fee para UCIS, que en febrero 26 va a costar un poco más, va a estar $2,805, tú tienes una respuesta en 45 días, que es muy bueno para una tarjeta verde. Y con la EB1C aprobada, tú eres elegible a aplicar a la residencia haciendo un ajuste de estatus. Ya veo. El proceso entonces, si yo voy a ese premium,
en 45 días se resolvería todo. Solo la base para la residencia. ¿Te recuerdas que cuando aplicamos a una residencia necesitamos primeramente una base? Sea familia, empleo. Entonces, esta primera fase son 45 días. Pero después tú tienes que aplicar a la residencia, que puede tardar de 8 meses a 1 año más a tú recibir su tarjeta verde. Muy bien. Y dijiste, esta EB1C es muy, muy importante. Todo el proceso, ¿cuánto tiempo puede llevarse, María Eduarda? Vamos a decir que, sabes, tú estás aquí en la L, él llama a nosotros para iniciar el proceso de B1C, ¿ok? Aquí en la oficina, más o menos 90 días preparamos la aplicación. Después que enviamos el caso, entonces son 45 días y después 1 año más, el máximo para la tarjeta verde. Entonces estamos diciendo ahí 1 año y 3 meses, 4 meses por ahí. Aproximadamente. Exacto. Muy bien. Y entonces, lo que usted tiene que hacer es llamar a María Eduarda Reis en el escritorio de Canelo Fadul Immigration. El teléfono, para que usted pueda hablar con María Eduarda o con las muy destacadas abogadas de Canelo Fadul Immigration, el teléfono es el 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR. Esto equivale a 844-864-4727. Le repito, 844-8-MIGRAR, que es 844-864-4727. Y si cuando llama dice que está llamando de mi parte, la primera consulta será gratis. Gratis. Así es, María Eduarda. También puede escribirle a inmigraya@canelofadul.com. María Eduarda, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Muy bien. Obrigado, la carioca María Eduarda Reis del escritorio Canelo Fadul Immigration. Son las 10:51 de la mañana y La Guaira está a 2 juegos de ser campeón en la Liga de Pelota de Venezuela después de 37 años. Expulsar a un pitcher por un pelotazo que obviamente en Lara dicen que no fue intencional sin darme ninguna advertencia. Y eso, el umpire principal, Rainiero Valero, que por cierto está en el sistema de Grandes Ligas y posiblemente debute en las mayores, si no este año el que viene, quiso controlar el juego, que no se le fuera de las manos, pero yo creo que eso realmente ocasionó el efecto contrario. Y cuando García da el jonrón en el 8º episodio, que se disfruta su jonrón porque es un pelotero, digamos, flamboyante, que siempre tiene esas acciones, pues no cayó nada bien en el equipo de Cardenales, que reaccionó de esa manera. El jonrón, vale acotar que fue para darle la ventaja a los Tiburones de La Guaira en el 8º episodio. Ese jonrón, pero expulsan a García cuando lanza el bate. Expulsaron a García, correcto. En lo que él da el batazo, pues se queda en el home parado viendo la pelota irse, y apenas la pelota cae en el jardín central o en la tribuna del jardín central, lanza el bate por encima del catcher y del umpire hacia el dugout de la primera base, y esa es la acción que lleva a la expulsión. Yo creo que está completamente justificada porque al lanzar un bate así puedes ocasionarle un daño a alguien, y los umpires tienen la potestad de expulsar a un jugador por algo como lo que hizo García. Yo creo que es primera vez que lo veo en la liga, que alguien lo votan por disfrutarse un jonrón, pero sí reconozco que la acción de García fue, digamos, un poco exagerada, porque creo que él ha podido disfrutar de otra manera, más celebrando hacia el lado de sus compañeros que hacia el lado de Cardenales. Claro. Michael dijo que le estaban gritando cosas desde el dugout de Lara, pero creo que ha podido ser mejor que eso y disfrutarlo con su equipo. Bueno. Veremos qué termina ocurriendo. Ojalá sigan jugando béisbol y no boxeo, ¿no?
Sí, ojalá. Sí. Yo creo que bueno, también es verdad que no es la primera pelea en una final ni va a ser la última. Por supuesto. Y ojalá, exacto, que siga el buen espectáculo con el buen béisbol que se ha visto en los 2 primeros juegos de la serie. Hoy se juega en Barquisimeto, mañana hay día de descanso y la cosa en el Antonio Herrera Gutiérrez puede ser diferente porque Lara juega muy bien en casa con el respaldo de su afición. Muy bien. Gracias, Chino. Daniel. Gracias a ti, César, y a toda tu audiencia. Daniel Chino Álvarez, director del Extra Base. 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.